Hoy en Al Paredón con Guácharo nos acompaña el doctor Duberley Ramírez. Doctor Duberley, bienvenido al Paredón con Guácharo, al insolente. Eh, Contémosle a los insolentes quién es Duberley Ramírez. Muy buenos días, Guácharo. Un agradecimiento por la invitación a usted, al equipo del Insolente. Duberley Ramírez es un campesino más del Tolima, que alguna vez recibió la oportunidad de participar en lo público, en la política, y que recibió la bendición de Dios para poder avanzar con mucho esfuerzo, pero también con mucha dedicación y con mucho trabajo. Yo soy administrador de empresas agropecuarias y especialista en gerencia de proyectos de la Escuela de Administración y Negocios. Eh, Dios me ha permitido hacer una carrera en lo público, pero yo diría que lo fundamental es que me ha permitido ayudar a construir proyectos de vida para los tolimenses. Oiga, Duberley, usted ha pasado por la gobernación del departamento. Quisiera que le contara a los insolentes qué cargos ha ocupado Duberley Ramírez. Pues yo inicié mi carrera pública siendo director de la Oficina de Desarrollo Agropecuario del municipio de Planadas. Quiero decir que el primer cargo mío, y además del que más me enorgullezco, es de haber sido cogedor de café allá en mi tierra, en Bilbao. Qué bueno, qué chévere. Ese fue como mi primera ocupación después del colegio y aún estando en la universidad. Mi segundo cargo fui director de la Oficina de Desarrollo Agropecuario en el gobierno del ingeniero Wilber Jairo Vallejo en Planadas. Durante 2 años tuvimos la fortuna de poder liderar esa oficina y hacer muchas cosas en Planadas. Era un tiempo demasiado difícil, pero también un tiempo de muchas oportunidades que aprovechamos. Pudimos llevar mucho bienestar a nuestros cafeteros. Modestia aparte, creo que fuimos nosotros que iniciamos todos los temas de calidad en el municipio de Planadas con los cafeteros, logramos posicionar el nombre del café de Planadas, y hasta que hoy pues tengamos el mejor café del mundo, el mejor café de especialidad del mundo. Eso fue un periplo muy corto en lo público, 2 años como director de esa oficina en Planadas, y un grupo de amigos creyeron que podíamos llegar a la alcaldía y yo les creí. Sí, claro. Y fui candidato a la alcaldía de Planadas en el 2011, logramos sacar 1.900 votos, y obviamente pues el resultado es el que todo el mundo esperaba. Perdimos la alcaldía, ocupamos el tercer lugar en ese momento. Pero nos quedó algo muy valioso, es que nos quedaron cerca de 2.000 amigos de corazón. Qué Una bueno. campaña sin recursos, sin comprarle la conciencia a nadie, y nos quedaron esos amigos de corazón. Hoy todavía conservamos. Oiga, hay que decirle a los insolentes que difícil e imposible, ¿no? Sí, Con base en esas dos premisas que usted dice, ¿no? digamos que Sin recursos, hoy hacer la política sin plata es un no, salto al vacío. total. Es un salto al vacío, eso es la realidad. No debiera de ser, pero es lo que es. Bien. Y pasó algo que en la política es impensable, ¿no? Y pude ser asesor de regalías del doctor Luis Carlos Delgado Peñón. Aún habiéndole puesto 2.000 votos en contra al doctor Luis Carlos Delgado Peñón, yo voté en esa ocasión por el doctor Luis Fernando Caicedo, como eran las instrucciones de la colectividad en la que militaba en ese momento, que era el Partido Conservador. Y curiosidades. Oiga, ¿y usted de Planadas y Godo? Nadie, o sea, digamos, ¿Ah? fui además el primer Explíquenos esa. candidato conservador Qué bueno. de Planadas. Digamos que eso fue lo que abrió el espacio al Partido Conservador en un municipio tan liberal como Planadas. Yo decidí ser conservador en ese momento. Digamos que fue también un tema de coyuntura, necesitábamos un aval para poder aspirar. La novatada nos cogió la tarde, y entonces lo único que había disponible y lo único que podíamos tener manejo en el momento era el Partido Conservador. Y me acuerdo que el exgobernador en ese momento, Oscar Barreto, dijo: pues el partido. Me decía el finado La Serna, me tocó hacerlo a mí para que José Darío me lo firmara ya 2 días antes de posesionar, de inscribirme en la registraduría. Sí. Tuve la fortuna de colaborar con el gobierno departamental en la implementación del nuevo sistema general de regalías en el departamento. Con el doctor Luis Carlos Delgado Peñón pudimos hacer muchísimas cosas. Recibimos toda la confianza. Oiga, venga, que es que eso que está usted contando es simpático, porque imagínese, usted le hacía campaña al doctor Luis Fernando Caicedo y el que gana es el doctor Luis Carlos. Y usted termina trabajando con el doctor Luis Carlos. ¿Es así? Y siendo casi el hombre de confianza de bueno. Luis Carlos, ¿no? Digamos que de Luis Carlos, yo qué tengo que decir, le tengo gran cariño y mucho agradecimiento, porque además, digamos que no solo a mí, sino al Tolima nos dio varias lecciones de buen gobierno, de cómo se gobierna más con la técnica que con la política. Recuerdo mucho que Luis Carlos siempre decía: ellos haciendo campaña y nosotros gobernando. Tuve la fortuna de estar los 4 años del gobierno
Eso me significó una enemistad grandísima con los liberales y digamos que cierta enemistad también con mis amigos, los Claro, conservadores del equipo obvio. barretista, ¿no? Entonces, Sí. queda uno como en ese sándwich. Lo que sí logramos hacer fue ayudarle mucho a los alcaldes, al departamento, a que se empezara a fortalecer el tema técnico en los municipios, a que los municipios pudieran aprobar sus proyectos. Y logramos ser el departamento que mejor ejecutó las regalías en ese periodo. Qué bueno. Logramos aprobar proyectos muy importantes como Saldaña Purificación, como Coyaima Castilla, Buenísimo. San Felipe Falan, Cerritos, Paradero, Chipalo. Ha venido ganando terreno, no solo en el departamento, sino en el país, la premisa de que uno tiene que hacer algo que sea muy vistoso para que la gente lo recuerde. Sí. Así no sea lo que la gente necesita. Oiga, ese era el eslogan del doctor Peñalosa, ¿no? Sí. Entonces, Mijo, haga algo que verdaderamente impacte a la sociedad y verá que lo van a recordar toda la vida. Y a él sí que lo recordamos, sí ¿no? que lo recordamos mucho. Pero digamos que un poco ha mutado esa premisa de Peñalosa y es hagamos cosas muy vistosas, así no sea lo que la gente necesita. Entonces, y voy a poner un ejemplo que por estos días está de moda. Hace más de 6 meses los buses y las busetas no pueden ir ni a Bilbao ni a Herrera. Sí, conozco. Y entonces toca ir en camioneta o en UAS. Y eso lo traigo a colación porque en el momento en que propusimos hacer una intervención, ya en el gobierno del doctor Oscar Barreto, yo tuve la fortuna, o la infortuna quizás, de ser asesor de planeación de ese gobierno durante 7 meses. Pero en ese momento, cuando se propuso hacer una intervención sobre el corredor vial Río Blanco, Bilbao, Río Blanco, Herrera, Río Blanco Herrera, sí. yo lo que propuse es que hiciéramos una intervención en los puntos críticos. Habían unos puentes que estaban por irse, habían unos sitios críticos plenamente identificados, los transportadores de ASA sabían dónde había que hacer la intervención. Y uno lo que decía es, la gente de Bilbao y Herrera no necesita un pedazo de carretera pavimentada a la salida del pueblo, sino que necesita movilidad para que no le gaste 10 horas en ir a Río Blanco a comprar. Oiga, usted Pues, utiliza regularmente cuando lo escucho por ahí en esas entrevistas que le hacen a usted, Duverley, usted habla mucho de un término que se llama la pertinencia. Y a mí me encanta escuchar a una persona que tiene claro que hay que llevar obras pertinentes a los territorios. Mire, es quizá, Guácharo, el principio fundamental de la inversión pública. Total. La pertinencia. O sea, hagamos cosas que sean lo que la gente necesita, pero además hagamos cosas que agreguen valor público a la gente, que transformen vidas, que transformen realidades de la gente y que ayuden a construir proyectos de vida. Creo que el gobierno público lo que requiere es eso, lo que requiere es suficiencia en las inversiones, pertinencia a la hora de tomar las decisiones de qué hacer y continuidad cuando los recursos no alcanzan. Hay que pensar en que si hoy no nos alcanzaron, hay que ir consiguiendo los que hacen falta. Un ejemplo de eso, y tengo que reconocerlo, es la vía Ataco Planadas. Y digamos que ahí tengo que reconocer que el gobernador Orozco hizo una gran inversión. Ha sido el gobernador Orozco fue el gobernador que más inversión hizo en esa vía. Ni Barreto, ni el mismo presidente Uribe. Pero es porque él la estaba mirando con ese concepto, ¿no? Eso hay que terminarlo. Sí, bien. O sea, no me sirve que quede a la mitad. Entonces creo que hay quienes dicen que yo soy orozquista, nunca he votado por el doctor Orozco y creo que nunca votaré. Pero creo que hay que reconocer lo bueno que se hace, que es otra cosa que hace falta en el Tolima, Sí, hace falta que nos mucha fijemos, mezquindad, que nos fijemos mucha envidia. más en lo bueno. Sí, Pero uno aquí escucha, y sobre todo en estas contiendas políticas, hablar solo de lo malo. sí. Y todos los gobiernos, Guacharo, todos, por malos que hayan sido, algo hicieron. Algo dejaron, sí, señor. Algo dejaron. Yo decía en algún programa, yo decía, hombre, ¿cómo no agradecerle al doctor Luis H. que nos dejó la plata más grande para los escenarios? Claro, y se ufanan otros de que la plata y de todo, ¿no? Y dicen, ay, Oiga, y eso le costó lo que hoy está pagando. claro, y ¿Por qué? Oiga, yo recuerdo eso y voy a contar esa anécdota aquí cortica, Duverley, porque es bueno que la gente lo sepa. Yo oficiaba como director regional de noticias de la FM en el Tolima y me encontré a Luis H. en el IVAL. Y entonces le dije, doctor Luis H., se agotó el tiempo. No hay tiempo para terminar esos escenarios deportivos. Y éramos y somos buenos amigos y me dijo el doctor Luis H., Guácharo, es que si yo digo eso, pues no nos mandan la plata. Y entonces ahí pago las consecuencias. Él habría podido decir en ese momento, no hay tiempo para hacer esas obras, gobierno nacional, cerremos esto porque no hay cómo. Pero prefirió hacer esa circunstancia que se le complicó, que terminaron haciendo pues lo que ya hemos visto, que la justicia ha condenado. Degeneró tanto. Que degeneró todo.
Pero qué bueno que usted lo traiga a colación, doctor No, Duverley. mire, Guacharo, uno tiene que ser justo cuando reparte culpas, pero también tiene que ser muy justo cuando reparte logros. Sí, Y estamos de creo acuerdo. que uno desconocer que Luis H. y Luis Carlos pusieron esa primera piedra para que hoy tengamos escenarios deportivos, pues Sí, sería es no ser justo no realmente ser con el justo. trabajo Sí. que se hace. Luego vinieron otros alcaldes que hicieron. Luego llegó Andrés Fabián y pudo terminarlos también. Mm, Digamos que un ejercicio de gerencia bien hecho le permitió, sí. digamos que prácticamente que esos escenarios deportivos fueran la carta de presentación de su gobierno. Mm. Y cómo transformaron esos escenarios la realidad de Ibagué. Le dieron a Ibagué un propósito. Aquí no hemos debatido toda la vida entre si somos logística, Sí, servicios, no, turismo, turismo, bueno, en fin. y resultamos siendo deporte. Sí. Ibagué Resultamos destino siendo de deporte. deportes, sí. Entonces, y creo que eso ha ayudado mucho a fortalecer la economía y a fortalecer el proyecto de vida de esos deportistas. En ese paso por la gobernación yo fui asesor externo de Luis Carlos los 4 años, pero además pude ser asesor externo de cerca de 14 municipios en el departamento del Tolima también. Qué bueno. Y logramos fortalecer, ayudar a fortalecer las oficinas de planeación. Los alcaldes conservadores de ese momento mantenían muy contentos, eran los alcaldes que más rápido ejecutaban sus recursos de regalías y mejor lo hacían. Recuerdo mucho al alcalde de Saldaña, al ingeniero Orlando, al alcalde de Herbeo, al alcalde de Palo Cabildo. Y en ese tiempo crecimos mucho. Yo creo que logramos hacer en 2 años, 2012 y 2013, una carrera que muchos habrían soñado hacer toda su vida. Entonces, Duverley Ramírez llegó de planadas y nadie lo conocía en el departamento. Tuve la fortuna de recibir el consejo de un hombre muy sabio, que en paz descanse el doctor Lacerna. Y luego viene, termina como todo, los gobiernos terminan, se van. Yo inicio siendo asesor de la doctora Olga Lucía Alfonso en la Secretaría de Planeación, en el gobierno del doctor Oscar Barreto, En el segundo, en el segundo gobierno. mm, Fue mi primera vez la primera vez que yo trabajé en el gobierno y recuerdo mucho las palabras de Juan Mario Lacerna y hoy veo que son realidad. Y me decía Juan Mario, usted puede ser muy buen amigo del barretismo hasta cuando trabaje con ellos. Y yo nunca lo entendí, lo vine a entender un año después. Y estuve con ellos 8 meses, me fui, ni me echaron, ni yo renuncié, terminé mi contrato y me fui. La fortuna, la gloria de Dios y la amistad con el doctor Milton Restrepo me llevaron a ser director de prosperidad social. social en el departamento del Tolima. De las cosas que yo siento que en las que más ayudé a construir sociedad en el departamento del Tolima es mi paso por prosperidad social. Qué bueno. De ahí salí siendo mejor persona, mejor ser humano. Aprendí a asombrarme ante las necesidades de los demás. Bárbaro. Si bien yo he padecido la pobreza en carne propia, ahí la reafirmé que el Tolima necesita que hagamos las cosas de otra manera, que necesitamos construir proyecto de vida para los tolimenses. Fue un tema muy importante. Nos posesionamos el 5 de octubre del 2018 como director de Prosperidad Social. Fue de los primeros nombramientos del presidente Duque en las regiones, pero además fue el más rápido. Qué bueno. Y fue el más rápido, ¿saben por qué, Guacharo? Porque ya la contraparte estaba pidiendo que se frenara el nombramiento. Virgen Santa. Y recuerdo muy bien la llamada de la directora de Prosperidad Social, jueves en la tarde, me dice, si no llega mañana a posesionarse a las 8, ya no venga, porque le van a tumbar ese nombramiento. Está toda la comisión de conservadores del Tolima en la oficina del doctor Amin pidiendo que se frene su nombramiento. Y eso ya está autorizado por el presidente. Véngase mañana a las 8 de la mañana, lo posesiona. Virgen Santísima. Sí. Y me pude posesionar, gracias a Dios. La gloria, Dios siempre me ha acompañado. Encontramos una entidad que no estaba en la retina de los tolimenses. No estaba en la retina de los tolimenses. Digamos que cuando uno hablaba de prosperidad social lo asociaban con la politiquería. Y una de mis primeras condiciones con Milton fue esa. Yo le dije, doctor Milton, ¿usted qué quiere de prosperidad social? ¿Quiere crecer políticamente? Se puede, pero se puede respetando a la gente. De mí no espere que yo coja el teléfono para presionar a una viejita, un viejito, un joven para que vote por usted. Yo espero que el resultado lógico de lo que nosotros hagamos bien sea que la gente diga vamos a apoyar ese equipo. Y no porque nosotros ejerzamos presiones. No hay un ciudadano en el departamento del Tolima, de las cerca de 400.000 beneficiarios que teníamos en Prosperidad Social, que pueda decir que el director un día cogió un teléfono para presionarlos. Lo único que le dimos fue cariño, respeto y resultados. Recuperamos más de 30 proyectos de infraestructura que estaban olvidados hacía 5 o 6 años.
Pudimos inaugurar la unidad deportiva del Espinal, un proyecto muy bonito, el primer ring de boxeo público y la primera cancha de tenis pública del departamento fue la del Espinal, la inauguramos allá con el alcalde Juan Carlos Tamayo. Tamayo. Pudimos hacer el coliseo de Chipalo, que estaba olvidado hace 6 años y lo recuperamos, lo adicionamos y lo terminamos y los entregamos a la gente. Pudimos construir 2 escenarios deportivos hermosos en Honda. Qué bueno. Y pudimos recuperar la esperanza de la gente, digamos. Cuando yo llegué me dijeron que era más fácil liquidar los proyectos que hacerlos. Y entonces uno tenía que tomar una decisión, era de sepultar los sueños de la gente para pensar en los sueños de otros. Y decidimos que era mejor trabajar en cómo recuperarlos, porque detrás de cada escenario deportivo estaban los sueños de los niños. Detrás de cada mejoramiento de vivienda, que logramos hacer más de 2.000 en el departamento del Tolima en 3 años y medio, estaban los sueños de una familia que los niños dormían en el piso todavía, o dormían hacinados en una sola habitación, o no tenían unidad sanitaria. Y logramos recuperar esos sueños, entregamos proyectos bonitos, hermosísimos en Melgar, en Icononso, en Saldaña, en Falan. Hicimos 9.000 proyectos productivos familiares con el programa Familias en su Tierra. Pudimos llegar a la casa de las familias y decirles, mire, aquí está esta plata, además en efectivo y en sus bolsillos para que ustedes fortalezcan su proyecto productivo. Aquí están estos recursos para que ustedes mejoren su vivienda, aquí están estos recursos para que hagan su seguridad alimentaria y para que mejoren sus condiciones sociales. Eso nos mostró el otro Tolima, el que los políticos no conocen por más que vayan en campaña. Ese Tolima que está allá escondido, ese Tolima de más de 700.000 ciudadanos que hoy están en pobreza, ese es el Tolima que vive engañado toda la vida y al que hay que llegar y hay que construir proyecto de vida. Fue muy enriquecedor, pero quizá lo más importante que hicimos en Prosperidad Social fue lo que hicimos con los jóvenes. Cuando yo llegué a Prosperidad Social, teníamos en Prosperidad Social 3.000 jóvenes en acción, en un programa muy bonito que entregaba incentivos económicos para que los pelados tuvieran para su buceta, para tomarse una gaseosa, para la empanada. Algunos se lo tomaban, algunos hasta se tomarían una cerveza, ¿no? Pero es un proyecto que le ayudó mucho a los jóvenes y logramos pasar de 3.000 a 37.000 en 3 años y medio. Y fuimos el departamento con el mayor crecimiento en el país. Logramos llevar ese programa al IFIP, a la UNAD, al Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Y logramos que los jóvenes tuvieran otra vez esperanza. Eso junto con la matrícula gratis. Y aquí tengo que decir que el primero que hizo matrícula gratis en el departamento no fue Ricardo Orozco, fuimos nosotros. Que con el programa de generaciones ya teníamos 4.700 cupos cuando Ricardo empezó con su matrícula gratis, que fue fenomenal para poder cerrar esa brecha de los estudiantes. Y esa dupla de matrícula gratis más jóvenes en acción era el paquete completo que el joven necesitaba para construir su proyecto de vida. Muchos jóvenes, este año cuando el presidente Petro acabó el programa de Tajo, en febrero los jóvenes estaban esperando recibir sus 240.000 pesos y les llegó fue una nota que decía que el programa se había acabado. Todos esos jóvenes quedaron muy desilusionados, muchos, muy seguramente, producto de eso van a abandonar sus estudios. Es una gran lástima y es una de las tareas que tenemos en el departamento y es una de las tareas que deben tener los congresistas y es volver a recuperar la política social del país que acabó este gobierno. Hoy tenemos una problemática muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pregona Petro del progresismo No, y del cambio? Creo que fue un gran engaño, sobre todo a los jóvenes. Sobre todo a los jóvenes les prometieron mucho, pero lo que hicieron fue acabarles con lo poco que tenían. Creo que las reformas, yo siempre he dicho en todos los medios y en todas mis intervenciones, que este Congreso se le van a pasar los 4 años defendiéndole el manejo de unos recursos al monopolio para que no se lo entreguen al otro. Entonces es la derecha defendiendo que los recursos de la salud no se vayan a ir a la izquierda. Defendiendo que la plata de las pensiones no se vaya a ir a la izquierda. Pero mientras tanto la política social del país se fue al carajo. Sí. Y no hubo un congresista ni del Tolima ni del país que se parara y diera un debate serio y preguntara por qué dejamos a 700.000 jóvenes y el programa Jóvenes en Acción. No deben ni saber. O porque hoy el programa Familias en Acción está con un déficit de cerca del 45%. Están ocupados en los mensajes en X de Petro. Entonces se dedicaron a una cosa totalmente diferente a la que les habían encomendado los ciudadanos y creo que ya hace falta una voz en el Congreso que empiece a pensar en el proyecto de vida de los jóvenes y de los ciudadanos más pobres del departamento del Tolima. Si no hacemos eso, Guácharo, puede que lleguemos al tiempo donde tengamos carreteras muy buenas y donde tengamos calles pavimentadas, pero le aseguro que no vamos a tener zapatos para que los niños caminen sobre esas calles. Y hoy el problema que tienen más de 700.000 ciudadanos es de pobreza, es de comida. Sí. Aquí en Ibagué 98.000 ibaguereños se acuestan pensando en que mañana no van a desayunar. Virgen Santa. Y otros 130.000
desayunan y no saben qué va a pasar con el almuerzo. Esa es la realidad de Ibagué, esa es la realidad del departamento, la que nadie quiere mirar porque aquí lo importante es ganar elecciones. Entre ambos 228.000, Virgen Santísima. 228.000, más de 700.000 en el departamento. ¿Cómo se considera? ¿No políticamente correcto o políticamente correcto? Yo creo que esa respuesta usted ya la ha dado con todo lo que nos ha contado. Yo creo que soy no políticamente correcto, Guácharo, porque lo políticamente correcto solo le gusta a los políticos Sí, total. y no le sirve a los ciudadanos. Entonces yo prefiero ser no políticamente correcto y prefiero decir lo que con justa razón puedo sustentar. También soy muy justo Sí, a la hora de hay que hacer mis serlo. juicios. Soy muy justo a la hora de hacer mis juicios, pero creo que lo políticamente incorrecto es lo que los ciudadanos están necesitando. Sí, total. Lo políticamente correcto es que invirtamos en las cosas que necesitan los ciudadanos, no en los caprichos de los políticos. Me parece perfecto. El desarrollo, Guácharo, en esto, por primera vez en mucho tiempo, el año pasado creo que tuve una coincidencia con el doctor Oscar Barreto. Y es que el hecho de que construyamos no quiere decir que nos desarrollemos. Sí, claro que sí. El Él hecho, lo dijo, él lo dijo. el hecho de así. que crezcamos en infraestructura no quiere decir que nos desarrollemos. No, eso no es desarrollo. Cemento no es, no, Es no es desarrollo, desarrollo. sí, total. Y el gobernante tolimense se acostumbró a medir el desarrollo en metros de concreto. Y Metros por de eso la sociedad, pavimento, y sí. por eso las brechas sociales todos los días se crecen más. Todos los días van avanzando. Entonces, creo que aquí hay que nivelar esa inversión entre el cemento, la gran infraestructura que sigue siendo necesaria y es un elemento del desarrollo. Pero hay que pensar en el proyecto de vida de la gente, en la comida de la gente, para poder nivelar y que esa brecha de desigualdad vaya bajando. Mire, la economía de este país y de este departamento todos los años crece. Sí, Pero ¿cómo explica usted que el año pasado la economía, en la vigencia 2023-2024, la economía creció, pero también creció la pobreza extrema? absurdo. Entre 2023 y 2024 ya tenemos 6.000 tolimenses más en pobreza extrema. Virgen Santa. Y la economía creció. Sí, esas son las cifras que nos Entonces, entrega el aquí- gobierno. Y esto suena muy socialista, pero esta es una economía que crece pero no se redistribuye. Total. Y mucha gente que me escucha, y usted mañana está volviendo patricia. No, es que la redistribución de la economía no es coger y quitarle al pobre para darle al rico para darle al pobre. La redistribución de la economía es generar las condiciones necesarias para que toda la sociedad participe de ese crecimiento desde su rol, desde el rol de productor, desde el rol de transformador, desde el rol de campesino. Así es. Eso es lo que se requiere en este país. Mientras que eso no pase, pues aquí vamos a seguir siendo 3% de ciudadanos del departamento del Tolima son ricos, Guácharo. Sí, El otro 97%, el 48% son pobres y los que quedan entre el 48% y el 97% son vulnerables. ¿Sabe cuáles son esos? Los que hoy tienen su contratico en la gobernación y la alcaldía y que cuando le Clase acaban media, inmediatamente Total, descienden. de una vez se cae. Porque además hemos hecho una cosa que es malísima para la economía de baja escala del departamento, es que nos volvimos dependientes del Estado. Total. Mayor empleador. El sector público es el segundo sector del Producto Interno Bruto del departamento Sí, del Tolima. total. Y si usted lo suma con los ingresos, se vuelve el primero. Con los impuestos, se vuelve el primero. Eso quiere decir que enseñamos al tolimense a ser totalmente dependiente de lo público. Así es. Eso es un tema muy nefasto para la economía de los más pobres. Para los de arriba no. Sí, no, Los de arriba no se les afecta en nada su ingreso, pero los pobres sí todos los días ven. Y la muestra de eso es, como le digo, es que hoy tenemos 6.000 ciudadanos más en pobreza extrema que el año anterior. Virgen Santa. Bueno, Overlay, para cerrar esta entrevista, porque no puedo dejarlo ir sin preguntarle, ¿candidato o precandidato a la Cámara de Representantes para las próximas elecciones? Precandidato a la Cámara de Representantes, Guachar. Creo que en política pasa una cosa, y es que mientras que usted no se cuente, no aparece. Total. Y hay muchos amigos que dicen, uy, Duverlay tiene votos. Pero eso no va a saberse sino hasta el día que nos contemos. Así es. Y creo que una de las cosas importantes que tenemos que lograr en el departamento del Tolima es que a quienes pensamos diferente del ejercicio político se nos respete. Y ese respeto en política se consigue con votos. Con votos, así es. Lo hemos analizado. Y creo que es el momento. Y creo que es el momento de decirle a los tolimenses que tenemos que hacer política de manera diferente. Que tenemos que pensar un poco más en cómo vamos a reconstruir la política social del país. Y eso solo se logra desde el Congreso, Guacharo. Eso no se logra desde las regiones. No, nada. Mire, cuando uno No habla de superación de pobreza en el departamento del Tolima, todo el mundo voltea a mirar una cosa que se llama prosperidad social. Sí. Y hay la ley Unidos, creo que es la 1745 del 2018, si no estoy mal,
que creó la estrategia de superación de pobreza en el país. Esa ley hay que reformarla y hay que darle mucho más herramientas. Los departamentos y los municipios hoy están obligados a construir una herramienta de planeación que se llama el marco de lucha contra la pobreza. Oiga, y no se puede hacer sino en el Congreso, ¿no? Y no se puede hacer sino en el Congreso, total. eso no se puede cambiar desde acá. Entonces, creo que hay que ir al Congreso, pero hay que ir al Congreso a dar los debates de la gente. No los debates de los monopolios económicos. nada. No quién se queda con las pensiones. Mire lo triste, y es un tema a nivel personal. Yo empecé a cotizar muy tarde, guacho, y no me voy a pensionar. Y entonces yo tenía la esperanza de que cuando cumpliera la edad iba a tener más o menos 120, 130 millones de pesos ahí en el fondo y me los iban a devolver. Hoy este gobierno me sepultó a mí y a muchos colombianos, a miles de colombianos esa esperanza. Sí. Ahora me los van a devolver de a 200.000 y si me muero antes, entonces mi platica va a ir a subsidiar las pensiones de los más pobres. Este es un gobierno tratando de cerrar brechas con la plata de los pobres dándole a los otros pobres. Eso no se hace. El Estado se llama repartición de la pobreza. El Estado tiene que ser responsable y hay que, o sea, ¿quién no está de acuerdo en que pensiones a los abuelitos? No, pero pensiones con la plata del Estado. Claro, no con la plata ¿Quién no está de acuerdo en que le den a las madres? Listo. Pero pensiones con la plata del Estado, no con la de los otros pobres. Total. Duverley, muchas gracias. A usted muchas gracias, Guacharito, por la invitación. Por habernos acompañado. Dios lo bendiga y seguimos en contacto. Paredón con Guácharo en El Insolente.